Si te gusta el cine gore desagradable de inicios de los 80 y finales de los 90, entonces tienes que ver esta joya. Renfield, con Nicolas Cage protagonizando a Drácula, es tan mala que es buenísima. Es que tiene todos los elementos del cine gore de los 80, una trama absurda y ligera, litros y litros de sangre, desmembramientos sin sentido como si fueran fatalities de Mortal Kombat y humor negro que te hará pasar un rato bastante agradable. Si eres fan del cine gore, Renfield te va a dejar satisfecho. Actualmente la puedes encontrar en Amazon Prime por si la quieres ver. Esta película está muy recomendada si te gusta el gore clásico. Renfield es una película del 2023 dirigida por Chris McKay y tiene a Nicolas Cage como el Conde Drácula muy bien interpretado. Nicolas Cage tiene muchas películas en Amazon Prime y no todas son buenas, déjame decirte, hay varias que son malísimas por el tipo de papel, pero siempre que Nicolas Cage interprete a psicópatas, la película por lo general es un exitazo. En esta película no te va a defraudar la actuación de Nicolas Cage porque hace lo que mejor sabe hacer y es poner esas caras de loco tan características que solo él puede hacer. El protagonista de Renfield es Nicholas Hoult, quien interpreta a Renfield, el asistente torturado que ha servido a Drácula durante siglos y busca liberarse de su influencia tóxica y narcisista. Nicholas Hoult me gusta cómo interpreta a Renfield, pasa de ser una víctima de los malos tratos de su jefe a un tipo independiente y con autoestima alta. Está también Awkwafina como Rebecca Quincy, una policía incorruptible que lucha contra el sistema podrido y que se convierte en el amor platónico de Renfield. Aparece también Ben Schwartz como Teddy Lobo, un mafioso que se vuelve el nuevo esclavo de Drácula cuando Renfield se cansa de su jefe tóxico y renuncia a su victimario. El ritmo de la película es muy bueno, muy dinámico el guión, no te esperes nada elaborado ni nada complejo. Esta película es para relajarse, comer palomitas y reírse. La trama gira en torno a Renfield, interpretado por Nicholas Hoult, quien ha servido fielmente al narcisista de Drácula durante siglos, sin fines de semana, sin sueldos, sin vacaciones, todo un godínez de inframundo. La historia se desarrolla en la actualidad en Nueva Orleans y presenta a Renfield como un hombre de baja autoestima, derrotado, agotado de su trabajo y desilusionado por su relación tóxica y codependiente con su amo Drácula, quien lo trata como si fuera una basura de contrato. Cansado de su vida de sirviente eterno sin sindicato y de buscar víctimas para su amo narcisista, quien le exige que le traiga monjas, camiones de porristas y gente joven y alegre, Renfield comienza a asistir los fines de semana a un grupo de autoayuda para personas con relaciones abusivas. Y en ese grupo, Renfield intenta romper el ciclo de codependencia y busca tener una vida propia. Quiere cambiar de imagen, vivir en un bonito departamento y tener novia. Renfield ya no quiere ser el esclavo de Drácula Nicolas Cage, quiere tener su propia vida. Sin embargo, su intento de independizarse se le complica cuando conoce a la policía incorruptible Rebecca, una persona honesta y amargada, quien está investigando a una familia criminal de Nueva Orleans liderada por Bella Francesca Lobo y su hijo psicópata adicto a la coca, Teddy. La trama da un giro cuando los intereses de Drácula Nicolas Cage se entrelazan con los intereses de la mafia, formando así una alianza muy peligrosa. Renfield entonces se encuentra atrapado entre su deseo de libertad, su lealtad forzada con Drácula Nicolas Cage y su creciente relación con la policía honesta a la cual le salvó la vida. Y antes de continuar con este video, quiero pedirte que si acabas de llegar a Crypto TV y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que esta noche sueñes con Nicolas Cage. Una de las pocas cosas buenas que tiene Renfield es su habilidad de obtener la superfuerza de 100 hombres cuando come insectos, superpoder que se lo otorgó Drácula Nicolas Cage en favor de su servidumbre eterna, pero a lo largo de la película, Renfield se da cuenta que no es el gusano que dice Drácula que es. Renfield descubre su propio poder interno y su valor, lo que lo lleva a rebelarse contra Drácula Nicolas Cage. La historia es una interpretación moderna de uno de mis villanos favoritos de todos los tiempos, Drácula,
pero esta vez enfocándose en el asistente olvidado y explorando temas de empoderamiento y liberación, todo envuelto en un tono de comedia de terror que más que terror es cine gore. Esta película está muy bien balanceada hasta eso, por eso me animé a hacer un video programa de esta peli. Está equilibrada con el gore y la comedia negra, es entretenida y es diferente. Esta película es de las cosas más frescas, más originales que he visto en cine durante mucho tiempo. La verdad es muy fresca y original a mi parecer. La interpretación de Nicolas Cage está por arriba de lo esperado, su estilo exagerado y carismático aportan un toque teatral que encaja perfectamente con el tono absurdo de la historia. Siempre es un gustazo ver a Nicolas Cage haciendo lo que mejor sabe hacer y es poniendo caras de loco. Para eso sí es muy bueno Nicolas Cage y el papel le queda a la perfección. La trama es muy simple y funciona bastante bien como una sátira sobre relaciones tóxicas y la búsqueda de la libertad, usando la relación amo-sirviente como una metáfora. El guión no profundiza en absoluto, es realmente una película muy simple, así que no busques más profundidad de lo que te estoy diciendo porque no la tiene. El ritmo es rápido y las escenas de acción son visualmente impactantes, me recuerda mucho a los fatalities de Mortal Kombat y esto podría resultar excesivo y grotesco para muchos, pero si te gusta el tipo de estética del gore como a mí, te va a encantar. A mí en lo personal me encantó, la mera verdad. Es una obra maestra de la porquería. Es una película tan mala que resulta buenísima y el director se nota que lo quiere de esta manera. Si te gustan las películas de terror con un toque de locura y violencia absurda, esta película te va a resultar catártica y relajante. Lo mejor de Renfield es sin duda Nicolas Cage, quien a pesar de no ser el protagonista, opaca a todos los actores con su magistral actuación de viejo loco y narcisista. Nicolas Cage aborda el papel con una energía desbordante, se ve que le está echando muchas ganas a diferencia de otras películas que le he visto últimamente. Aquí Nicolas Cage mezcla lo teatral, lo excéntrico y lo intimidante, creando una versión del vampiro única, incluso dentro de la larga historia de Dráculas en el cine. Por mucho, este es el Drácula más teatral y psicópata de todos los Dráculas que he visto. Nicolas Cage se sumerge en el personaje de Drácula con un enfoque que rinde homenaje a las interpretaciones más clásicas de Drácula, como la de Bela Lugosi. Se nota que Nicolas Cage estudió muy bien a Drácula de Bela Lugosi. Nicolas Cage en esta película es Bela Lugosi en psicópata. Agrega su propio toque al Drácula de Bela Lugosi, quien es elegante y misterioso y tiene mucho estilo, pero el Drácula de Nicolas Cage es narcisista, manipulador y caprichoso. Su personalidad es ridícula, pero no deja de ser intimidante y peligrosa. El Drácula de Nicolas Cage usa un acento exagerado y movimientos corporales que evocan a los vampiros de la vieja escuela, mientras que su vestimenta y su maquillaje refuerzan esa vibra gótica. Sin embargo, Nicolas Cage no se limita a imitar simplemente a Bela Lugosi. Como te dije, Nicolas Cage le da a Drácula un toque moderno y sarcástico que encaja con el tono cómico de la película. Y lo que hace especial su actuación es como Nicolas Cage logra equilibrar precisamente el humor con la amenaza del peligro. Hay momentos en los que su Drácula es una caricatura. Sus berrinches cuando Renfield no cumple sus expectativas son épicos. Pero luego, en un instante, en un segundo, como buen psicópata de personalidad limítrofe, Nicolas Cage cambia a una actuación más oscura y feroz, recordándote que es un ser sobrenatural que no duda en asesinar y lastimar a quien lo haga enojar. Esa dualidad te mantiene muy interesado y enganchado, porque nunca sabes si Nicolas Cage va a hacerte reír o va a ponerte nervioso. Nicolas Cage ha dicho en varias entrevistas que se inspiró en varias versiones de Drácula, pero también en su propia experiencia con roles intensos y fuera de lo común. Esta versión de Drácula es una versión moderna e irreverente que estoy seguro te va a gustar. Y si eres fan de las actuaciones de Nicolas Cage, encontrarás esta película deliciosa. Aprovecha mientras aún esté en Amazon Prime. Yo la acabo de ver hace unos días sin esperar nada y me encontré toda una joya. Si no tienes idea qué ver este fin de semana en Amazon Prime, dale una oportunidad a Renfield, te va a gustar.
Y esto es todo por el día de hoy. Si este video te ha gustado, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para llegar a nueva audiencia. Es un placer estar con ustedes de vuelta y nos vemos en el siguiente video si Dios así lo permite.